Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. La fe asegura tu victoria. La fe no cualquier fe, por supuesto. La fe en Jesucristo asegura tu victoria. ¿Quieres ser un vencedor? ¿Quieres ser en la vida un triunfador sobre las adversidades? Mantente firme en la fe. No dudes, porque tu victoria está en esa certeza de que por nada ni por nadie te apartes de la fe, sino que entre más dura la situación se pone, usted abrácese, agárrese de la fe. Dios nos ha dado ese don, Dios nos ha dado esa gracia maravillosa de la fe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, verso 25, es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Pero lo que quiero que veamos es la segunda parte de ese versículo. La primera nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa es la primera, no dejando de congregarse. La segunda es, sino exhortándonos. ¿A qué? ¿De qué está hablando este versículo? Vamos a ver, todos enciendan su Wi-Fi, por favor, para que nos conectemos. Amén. No está restringido el acceso. Enciéndalo y nos conectamos. ¿De qué está hablando ese pasaje cuando nos dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos? ¿A qué? ¿A qué? O sea que el congregarse es importante. ¿Por qué será importante el congregarnos? Porque la promesa es: donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él. Nos hace la palabra, nos da el consejo y nos exhorta a no dejar de congregarnos, porque si nosotros dejamos de congregarnos, no solo perdemos la comunión con los hermanos, sino que nuestra fe también decae. Cuando nos congregamos nos fortalecemos en fe, amén. Y dice que nos exhortemos a seguirnos congregando siempre, pero tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La venida de Jesucristo está más cerca hoy que el día en que creímos. La iglesia, el inicio de la iglesia, los apóstoles y los que fueron agregados a la iglesia de Cristo, tenían ellos presentes las palabras del Señor Jesús acerca de los acontecimientos que sucederían antes del regreso del Señor. Tenían esas palabras bien presentes. Más bien consideraban lo que Jesús les había advertido de las cosas que sucederían antes de su regreso, lo consideraban como un hecho de la vida presente, no un asunto de más allá del futuro. Esa es una de las cosas que los mantenía a ellos ardiendo en el fuego de la fe. Y cuanto más ellos se afirmaban en ese pensamiento cuando ellos miraban lo que estaba sucediendo a sus alrededores. Los asesinaban a los apóstoles. Jacobo le dieron muerte. Y hacia todos sufrían persecución, maltrato. Ellos eran menospreciados, eran marginados de la sociedad. Y lejos de amedrentarse, y eso fue lo que me llamó la atención, es que eso les animaba. Lejos de hacerlos retroceder, de que menguaran en la fe, les animaba a seguir confiando y proclamando el evangelio de Jesucristo. El mensaje que les traigo de parte de Dios esta mañana es algo que el Señor me estaba diciendo a mí. El día de ayer no me había despertado, era ya como eso las 5 de la mañana, y como que el Señor me estaba hablando, y me estaba hablando precisamente ese versículo: cuanto más cuando ve que el día se acerca. Y eso me mandó a decirles a ustedes: no descuiden su vida espiritual por ninguna razón. Manténgase firmes en la fe.
con todo eso que estaba sucediendo alrededor de ellos, los miembros de la iglesia, los miembros de esa naciente iglesia y que se iba multiplicando, pues solo en Pentecostés hubo una conversión de 3,000, posteriormente se convirtieron 5,000. Estábamos contando ya una congregación bastante numerosa, aunque no estaba concentrada porque se reunían en las casas. Ellos, a pesar de la persecución, de los peligros, mantenían su fe intacta ante los acontecimientos que estaban sucediendo alrededor. Su fe se mantenía intacta. Hasta hoy nosotros no sufrimos la amenaza de muerte. No tenemos una persecución que donde nos encuentren nos van a latigar y nos van a provocar con sufrimiento a que neguemos nuestra fe. No ha sido necesario, no hemos sufrido nada de eso. Entonces los apóstoles se tomaban la tarea de asegurarse de que la fe en cada uno de los hermanos se mantuviese firme. Hechos 16:5 dice que así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La palabra confirmar no es otra cosa que corroborar la verdad. O sea, iban a asegurarse de que los creyentes estaban arraigados y cimentados en la verdad. Bajo ninguna circunstancia dejó de avanzar la obra evangelizadora, porque la amenaza era que no prediquen en ese nombre, no hablen en ese nombre. Ya el libro de los Hechos, usted lo lee, encuentra los relatos de esos acontecimientos. La iglesia continuaba avanzando, cumpliendo el llamado, el propósito para el cual Jesucristo los había establecido, cumpliendo la gran comisión que nuestro Señor les había encomendado. Lo hacían sin fluctuancia, lo hacían con empeño, lo hacían con solicitud, lo hacían con entrega, sin importar lo que pasaba. Marchaba la iglesia a paso firme y lejos de menguar, ya lo leímos nosotros, aumentaba el número de personas que abrazaba la fe en Jesucristo. ¿Cómo la ve? Es que la fe también es algo que contagia. La fe es algo que prolifera y crece. La fe es algo vivo. Por eso la Biblia habla de la fe viva, porque la fe sirve si está viva. La fe sirve si crece. La fe no sirve si mengua. La fe no sirve si muere. Entre tanto la fe se mantenga, la confianza se mantenga, pidan todo lo que quieran, dijo el Señor, que os será hecho. Pero cuando la fe mengua, hasta vergüenza nos da pedir. Cuando la fe mengua, dejamos de hablar cosas que sobrepasan en la comprensión humana. ¿Por qué? Porque nos limita, la falta de fe nos limita. Pero cuando nosotros tenemos y vivimos en esa fe viva, nosotros podemos hablar cosas sobrenaturales y no nos da miedo, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Que las cosas que no vemos son más grandes que las que nuestros ojos pueden percibir. Pero eso solo puede ser posible a través de la fe. Lejos estamos hoy de eso, con lo que está sucediendo en el presente en la iglesia. En la actualidad, muchas personas han faltado a la fe. Muchas, cientos, miles, millones alrededor del mundo, que creyeron, que solamente creyeron que por ser parte de la iglesia, eso les aseguraba éxito, les aseguraba paz y estabilidad. La verdad es que si todas esas cosas Dios nos las da, nos da éxito,
ante la adversidad, nos da paz en medio de las aflicciones que la gente vive y nos da estabilidad, porque aunque las tormentas, hermanos, y las mareas tan tormentosas que abaten nuestra embarcación, estamos seguros que no nos van a hacer naufragar. Aunque los montes se traspasen a la mar, nosotros vamos a tener estabilidad si seguimos confiando en el Señor. Lo peor que a un ser humano le puede suceder es que se muera. Pero por temor a la muerte muchos han claudicado en la fe. Muchos no han seguido caminando en la fe por sus miedos. Y sabe que una de las cosas que la fe nos ayuda es a que el miedo no se apodere de nosotros. Pablo estaba a punto de ser decapitado y él decía: yo sé en quién he creído y sé que es poderoso. Él exclamó frases que ahora se han venido a hacer como un cliché en la iglesia, pero le falta porque le falta el ingrediente más importante: le falta la fe. Porque en la fe podemos exclamar con propiedad: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero aquellos que por el temor de la muerte han claudicado en su caminar de fe, bien lo dice la palabra, lo que más temen, eso les vendrá. Muchas personas hoy han claudicado en la fe porque no han visto sus aspiraciones terrenales cumplidas. El reino que hemos recibido no es de este mundo. Jesucristo lo dijo: si yo fuera del mundo, ya tuviera soldados a mi servicio y no me dejaran caer en tus manos, le dijeron a Pilato. Pero mi reino no es de este mundo. Y nosotros, sus súbditos, como dijo también él, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. No nos aferremos a las cosas de esta vida, porque si nos aferramos a las cosas de esta vida, todavía somos esclavos y no hemos sido libertados. Conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad os hará libres. Libres para servir al Todopoderoso, libres para cantar, libres para adorar, libres para congregarnos, libres para compartir las buenas nuevas, libres de los temores que abaten a cada ser humano, creyendo que el que está con nosotros es más poderoso que la misma muerte. Muchos han llegado al punto de la duda. El hermano Durán, creo que fue, o si fue alguien más, me disculpa, en los chats subió algo. Me llamó la atención, me impactó. Yo no soy dado a ver esas cosas, porque lo que todo el mundo, la mayoría, anda buscando es un momento de fama. No me gusta casi esas cosas, pero cuando postean algo en los chats de la iglesia, yo lo veo, yo lo escucho. Dice que fuerte el hierro, y el hierro dijo: no, yo no soy fuerte. El fuerte es el fuego que hace que me derrita. Se van al fuego y le dice: tú si eres fuerte. No, dijo, fuerte el agua que hace que me apague. Y el agua, le dijeron, el agua sí que eres fuerte. No, dijo, fuerte el viento que hace que me evapore. Van al viento y le dicen: viento, tú sí eres fuerte. No, dijo, fuerte la montaña que hace que me parta cuando choco contra ella. Fueron a la montaña y le dijeron: montaña, tú sí eres fuerte. No, dijo, fuerte el hombre que me derriba y edifica ciudades sobre mí. Fueron al hombre y dijeron: tú sí eres fuerte. No, dijo,
fuerte la muerte, porque acaba con mi vida. Llega la muerte y dice: tú sí eres fuerte. ¿Sabe qué contestó la muerte? Dijo: fuerte es aquel, dijo, que yo creí que había vencido, y al tercer día se levantó de entre los muertos. En Él creed, en Él creed, en Él ponga usted su confianza. La palabra de Dios, que es viva y eficaz y es eterna, dice que el que en Él confía no será jamás avergonzado. No es que Dios no pueda darte cosas. Mucha gente: no, pues yo me voy de la iglesia, yo vengo de un hogar en conflicto y yo pensé que estando en el Señor el conflicto se iba a acabar con la esposa, que íbamos a tener mejor comunión con los hijos. Lejos de eso, la mujer se fue, los hijos me abandonaron y yo aquí estoy, ¿verdad? Solo. Yo pensé que mi situación económica iba a cambiar estando en el Señor. El Señor puede dar todas esas cosas porque para Él no hay nada imposible. La Biblia dice que de Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. El problema es que hemos invertido los valores. Nosotros hemos llamado importante la vida, y la vida es importante, pero hemos llamado importante la esposa es importante. El esposo es importante. Importante, tus cosas sí son importantes, pero en el orden, en un orden correcto. Pero tú tienes un tesoro que sobrepasa el oro, la plata. Usted tiene algo más grande que el amor de una mujer o el amor de un hombre. Usted tiene algo más importante que la misma familia. Usted tiene a alguien. Usted no tiene algo, usted tiene a alguien que dejó su trono de gloria, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se hizo siervo y sufrió la contradicción del más grande pecador para que usted en su muerte tuviera vida y para que usted en su sufrimiento tuviese perdón de pecado. Y lo que lo liga y lo conecta a ese ser tan especial es la fe. Usted tiene un tesoro que sobrepasa las cosas que sus ojos han visto y lo que su mente pueda tener comprensión de ello. Usted tiene la fe. Entendemos, dice la carta a los Hebreos, que por la palabra de Dios fueron constituidos y hechos los cielos y la tierra. ¿Está acá conmigo todavía? Eso está escrito en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Comienza hablando ese capítulo 11 que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, y entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, lo que se ve fue hecho de lo que es un despliegue de la gloria de Dios que hace posible que lo que no se ve sea. ¿Será que tu dinero puede cambiar la situación crítica en que está tu familiar en esa unidad de cuidados intensivos? El hermano Abelino hoy en la clase 101 decía: lo que tú llamas valioso llega a un punto que no vale nada. Cuando impactó la pandemia aquí en el país, muchas personas con recursos se vieron afectadas y fueron a los lugares de atención privada para que les dieran atención y cobren lo que quieran, pero atiéndanme. El dinero
No era el caso, le dijeron, ni con todo el dinero que usted tenga, no lo vamos a atender. Pero hay uno que aún las cosas que no se ven las puede hacer posible. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo así, llana y francamente, para el que cree, todo es posible. Usted tiene un tesoro y es su fe. Su fe no se negocia. Su fe no se vende. Su fe no se condiciona. La fe no tiene límites. Así como la fe en aquel que creemos que no tiene límites, Él no tiene límites, tampoco nuestra fe no puede tener límites. Usted tiene un tesoro grande, maravilloso, no lo menosprecie. Alabamos a Dios, alabamos al Señor. El creer en Jesucristo, la fe en Jesucristo es lo más precioso que el ser humano pueda tener. El Señor nos asegura que su sacrificio nos da perdón de pecados y nos justifica delante de Dios el Padre. Y tenemos por la fe seguridad que ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos también nos levantará a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en las iglesias? ¿Qué es lo que ha sucedido con los hombres y mujeres de fe en la actualidad? Ha sucedido que han tenido un mal enfoque de la fe, porque al no recibir lo que desean, claudican en la fe, abandonándola, sin tomar en cuenta que es el tesoro más grande que jamás podrán tener. Quizás la iglesia se ha equivocado enfocándose solamente en las cosas materiales, en las cosas temporales, buscando y dedicados frenéticamente a buscar única y exclusivamente las cosas de esta vida. Escrito está que los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo, todo pasa. El mundo pasa y los deseos del mundo pasan, pero los que confían en el Señor, los que mantienen su fe en Él, permanecen para siempre. Si usted compara, aún la lógica nos dice que es mejor tener fe. Aquel en el libro de los Hechos le dijo a los apóstoles, ¿cuánto vale eso? Yo les pago porque me den de eso. No, eso se consigue por la fe en Jesucristo. Nos hemos desenfocado, la iglesia en la actualidad se ha desenfocado de lo eterno, y usted puede sacar un simple análisis, porque muchas veces se nos resulta fácil juzgar y hablar de otros, pero no vayamos lejos. Veámonos a nosotros mismos, a sí mismos. Cuando la Biblia dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y exhortándose mucho más cuando ven que el día se acerca. Pero ¿cuántos de ustedes, o cuántas veces usted ha dado prioridad a otra cosa antes que lo que concierne a la fe? ¿Cuántas veces usted ha dejado de estar en la casa junto con sus hermanos, faltar a la cita porque ha tenido otra prioridad? Muchas veces. Cuando usted hace eso, allá en las áreas espirituales suceden cosas. Suceden cosas que usted no puede ver, pero lo va a cosechar aquí. Cuando usted elige por otra cosa, allá en las esferas espirituales, se ejecuta un acto de menosprecio delante del Todopoderoso. Mi deseo no es que usted ofenda al Señor, sino que busque agradarle en todo.
Porque Él ha prometido estar con nosotros, no dejarnos ni desampararnos. Él lo prometió, Él dijo: aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. Si usted tiene esa fe, si esa fe está en su mente y en su corazón, usted no va a hacer un menosprecio al Todopoderoso. Usted va a ser un hombre, una mujer según el corazón de Dios. Como dijo el salmista: prefiero un día en los atrios de la casa de mi Dios que 1000 fuera de ellos. El congregarse es muy importante, porque de aquí nace la conexión que lo deriva a toda la bondad y a todo aquello que Dios tiene preparado para usted. Es un grave error dejar las cosas espirituales por otra cosa. Aunque el hombre llame dichosa su vida y sea un hombre o una mujer exitosa aquí en la tierra, llegó un momento en que tiene que partir, y todo aquello que en su vida consideró valioso, aunque siga siendo valioso, tiene que desprenderse para siempre de ello. Familia, heredades, posesiones, riqueza. ¿Por qué no obedecer el consejo sabio de Dios, que nos ha venido diciendo continuamente? El que ame padre, madre, esposa, esposo, hijos u heredades más que a mí, no es digno de mí. Es una verdad y hay que afrontarla. ¿Por qué no vino a la iglesia? ¿Por qué no viene a la iglesia? Es que el niño, es que la niña. Aquí tenemos nosotros 3 niños, 2, una vive en Estados Unidos, los hijos de los hermanos Merino, Crisia, Ruth y Merinito, que le decimos nosotros. Esos niños jamás fueron dejados. Yo creo que la hermana Rina no llegaba ni a 8 días de haber tenido sus hijos cuando ella estaba en la iglesia. A los hipotes siempre hemos sido algo escandalosos nosotros para hacer ruido. Esos hipotes estuvieron debajo de la silla de adelante, los metía la hermana Rina. Aquí están esos hipotes. Todavía siguen perseverando en los caminos de Dios. Sus padres se han encargado de inculcarle esa fe inclaudicable que a pesar de lo que pase, primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora tenemos al hermano Gerson, hermana Carmencita, ya tuvieron su primer hijo, Gabriel, fruto del amor y un milagro de Dios. La vida es un milagro de Dios. Ese niño, yo siento que nos conocemos, porque yo le hablo y él atiende mi voz. Le suena familiar, me escuchó desde el primer día que comenzó a vivir. Esa alabanza la escuchó desde que estaba en el vientre de su madre. Ese niño lo tienen ahí y la banda está tocando y ese niño no se incomoda para nada. Eso es natural para él. Alejado de este ambiente, eso no sería natural para él. No le niegue a sus hijos aquello que a usted le ha beneficiado. Enséñenles a buscar el reino de Dios, su justicia. Todo lo demás, lo que no es necesario, va a venir por añadidura. Dios lo ha prometido. ¿De qué sirve ganar? ¿De qué sirve ser un profesional exitoso? ¿De qué sirve ser un empresario exitoso? ¿De qué sirve que un ser humano gane el mundo entero? Jesús dijo en Marcos 8:36, y eso es bueno que usted hasta lo marque en su Biblia. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Acaso usted no es lo que más abate al ser humano? ¿No es a dónde irá después que muera?
Aunque usted nunca haya venido a una iglesia, hay algo dentro de usted que le dice que después del umbral de la muerte hay algo en la eternidad, hay algo más allá. Si usted quiere que esa incertidumbre se le vaya, abrace la fe en Jesucristo, y que ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos también lo va a resucitar a usted cuando llegue el momento. Pero qué tristeza para un alma que gane el mundo entero y que se pierda la gloria de Dios. Y qué glorioso para aquellos que lo perdieron todo, pero guardaron la fe en su corazón. A esos dice nuestro Padre que las riquezas del reino de Dios les pertenecen, porque la Biblia dice que somos coherederos juntamente con Cristo de los bienes eternos. Amén. Los hermanos que nos antecedieron, la iglesia, la que se inició allá en el libro de los Hechos, sufrieron grandes martirios, pero su fe fue más fuerte que las situaciones a las que fueron expuestos. Todas las edades, todos los tiempos han tenido sus propias dificultades, y la nuestra, la que vivimos en el presente, no es la excepción. Lo que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo dentro de la iglesia no debería de sorprendernos. Pero nos hemos alejado del consejo de la palabra. Hoy le dedicamos 12 horas al teléfono, alimentando nuestra mente con ideas locas, con pensamientos vanos, con filosofías huecas y sutileza de los hombres, llenando nuestra mente de odio, siendo movidos masivamente por otro que se supone que es más inteligente. Y hemos descuidado el encontrarnos con el consejo de la palabra de nuestro Señor. Vaya conmigo a lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24, verso 13 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: no se dejen enganchar, ese es el lenguaje actual. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Qué quiere decir ahí la palabra turbar? Es: no se dejen llenar de miedo, de temor. ¿Acaso no dice el apóstol Juan que el verdadero amor, el amor a Cristo, echa fuera el temor? Entonces, el temor llega a su vida porque usted está más lleno de sí mismo que de Dios. Si usted está lleno de Dios en su interior, el temor no lo alcanza. Porque es necesario estas cosas. Jesús dice: porque es necesario que todo esto acontezca, lo que estamos viendo, lo que está sucediendo, pero aún no es el fin. En otras palabras, los que han de partir, partirán, y los que tengan que quedar, van a quedar. Y eso nadie lo puede evitar. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso ya se vio en la Primera y una Segunda Guerra Mundial. Pero lo que viene, si ya estamos ahí, y habrá pestes, y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. No es el fin. Esto será principio de dolores. Entonces, por eso es que
Cuando se habla en la iglesia y se dice, nos vamos, antes de que todo eso suceda, la iglesia ya está con... Si así fuera el caso, ya tendríamos que habernos ido. Si nosotros abrazamos ese pensamiento o una fe en ese sentido, usted tendría razones más que suficientes para claudicar en la fe. Mejor es preparar a la gente para lo peor. Y si fuera diferente, no perdemos nada. Pero si las cosas son así como se pintan, nos vamos a mantener firmes, confiando en el Señor, con nuestra fe inquebrantable. Sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Sucedió en la vida de los primeros cristianos? Claro que sucedió. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso está sucediendo ahora. ¿Y qué más sigue diciendo la Escritura? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos si el amor se va, si el amor deja de ser, ¿qué nos queda? Más el que persevere, ahí está la fe, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dijo el Señor, y será predicado este evangelio. Porque aunque viene hablando cosas trágicas, pero ese no es el fin. El evangelio es que estaremos en la presencia de Dios por toda una eternidad, sea que nos muramos de viejo, sea que nos muramos de un tropezón, sea que nos muramos en un accidente de tránsito, sea que nos muramos por COVID. Cómo nos muramos no importa, lo importante es que nuestro Padre nos está esperando con los brazos abiertos. Y será predicado este evangelio de reino a todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que nos asegura, hermanos, que lleguemos triunfantes hasta el final, no es otra cosa más que la fe. Esa fe que nos hizo renacer a una nueva vida en Cristo. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Al escuchar la palabra, al escuchar las buenas nuevas, yo creo que el corazón del hombre se vuelve sensible y ansioso por abrazar esa verdad y se llena de esperanza. O sea que las cosas que están sucediendo en la actualidad, si yo me mantengo en la fe, no me van a dar temor. Porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre me asegura que donde Él esté, también yo voy a estar. Mi destino es la gloria, porque donde quiera que Jesucristo esté, es la gloria. Y Él ha prometido que donde Él esté, también yo voy a estar. No importa lo que miran mis ojos en el tiempo presente, no importan las amenazas que el enemigo esté levantando contra mí, no importan las pestilencias que estén atacando el mundo. Yo sé quién es creído, sé que es poderoso, sé que es grande, que no hay nadie como Él, que Él es la roca inconmovible de los siglos. El salmista escribió, vea, el corazón de fe, y ese salmo todos lo sabemos, el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, habitar bajo el abrigo de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando está bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía
y castigo mío, mi Dios, en quien he confiado y seguiré confiando. Eso es lo que quiere decir eso. ¿En quién seguiré confiando? Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de esa que anda matando a la gente, del COVID. Él te librará. Mira, hermano, si esa enfermedad te llega y te morís, también sos libertado de ella. No vas a vivir en ella para siempre. Y si es la voluntad de Dios, no te toca. Si te toca, no te mata. Y si te mata, te vas a un lugar mejor. Pero no tenga miedo. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y dice: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hay un lugar donde la muerte no nos puede seguir. Hay un lugar donde la muerte no nos puede alcanzar. Y es en la presencia de la fuente de la vida que se llama Jesucristo. Verso 9, léalo conmigo. Porque has puesto, todas estas cosas van a suceder porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Yo no los veo muy emocionados a ustedes. Si fueran gente de fe, estarían emocionadísimos con esas palabras. Aleluya. Entonces, por la fe resistimos la adversidad presente. Mire, ahí es malo, van a estar ahí al aire libre o van a estar encerrados o libres. Donde quiera que estén mis hermanos, donde quiera que esté la iglesia, ahí voy a estar yo, porque ahí está quien amo. Si has puesto tu confianza en Dios, no te sobrevendrá el temor, no te ganará ventaja. El miedo es el resultado o es el indicativo que estás muy lleno de ti mismo y muy vacío de Dios. Es la fe la que nos hizo renacer a una nueva vida. Y si nos hizo renacer a una nueva vida, tiene el poder para hacer cualquier cosa, porque prácticamente nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Creemos que por la fe muchas cosas pueden ser transformadas, que el enfermo se sana por fe, que el alcohólico y adicto a las drogas es liberado por la fe, que los matrimonios y hogares en conflicto se reconcilian por fe. Y como dice el Señor, y a los pobres se les anuncia el evangelio de la fe en Jesucristo, por fe. Hoy hace falta muchos hombres y mujeres de fe, porque lo que tenemos hoy es un mundo religioso que se conforma con asistir a los cultos, asistir a las iglesias y no pasa de ahí. Usted no se olvide que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Si usted es morada del Espíritu Santo, usted es el templo de Dios. Y en el templo de Dios lo que se hace es sacrificar adoración y alabanza al Todopoderoso.
Usted es la iglesia de Jesucristo. No solo cuando está sentado entre estas cuatro paredes, usted es la iglesia de Jesucristo. Usted es el templo de Dios donde quiera que usted va. Por eso es que Él nos anhela celosamente y Él no quiere, ni es su deseo, que haya cosa inmunda en tus altares. Alabamos al Señor. Alabamos a Dios. Salmo 107, verso 28. Entonces claman a Jehová en su angustia. La gente de fe, en medio de la adversidad, en medio de los problemas, esa situación que estás afrontando, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Si usted tiene fe, usted cree esta palabra. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos. Lo alaben al Todopoderoso. Aleluya. Yo no sé si usted cree en ese que cambia la angustia, que la transforma, en ese que cambia y transforma nuestras aflicciones, que las tempestades las cambia en sosiego y que apacigua esas ondas. Si usted cree en Él, usted se va a alegrar en Él, porque usted no está solo, usted está habitando bajo el abrigo del Altísimo, usted mora bajo la sombra del Omnipotente. Usted no es una víctima de los temores, usted no es víctima de las situaciones, usted es más que vencedor por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Pero eso solo sucede si usted tiene su fe firme, inclaudicable en Él. Pero si hay dudas, como dice Santiago, usted se convierte como en las olas del mar que van y vienen y nunca pasan del mismo lugar. Pero la gente de fe, gente que avanza, es gente que no se queda quieta, es gente que no se amedrenta ante los temores, es gente que va de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria, porque no hay poder en el mundo que pueda detener el poder de Dios que habita en cada uno de nosotros, porque Él está con nosotros. La fe es lo más poderoso que usted tiene, es el tesoro más preciado. Si usted quiere ser un victorioso en su vida, lo único que te asegura la victoria en tu vida es la fe. No son tus cuentas bancarias, no son tus empresas, no son la ocupación profesional a la que te dedicas. No. Es la fe. Y a su nombre. Es la fe lo que nos hace creer aquello que parece imposible. Es la fe que vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Porque todo, escuche y entienda esto, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pregunta: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Usted no es una víctima, usted es un vencedor. Por eso el diablo pone en acción todo su poder engañador, para que desistamos de la fe en Dios y en su palabra. Él sabe, el demonio bien sabe, que un hombre y una mujer de fe son peligrosos para sus planes. Hombres como Job, que lo sufrió todo. El apóstol Santiago escribe en el capítulo 5, versículo 11: es aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, pero aguantan. De esos que sufren y no se doblegan. De esos que están presos y dicen: mi cuerpo está encerrado, pero mi espíritu es libre. De esos que están enfermos, pero que dicen: en el nombre del Señor yo voy a estar bien, yo soy sano, por sus llagas he sido sanado. No existe la enfermedad que me va a matar todavía. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor,
que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Todos los que conocieron a Job dijeron: este está muerto, este está más muerto que mandado a hacer, lleno de llaga, rascaba su cuerpo con tiestos, purulento. Los perros llegaban y le hacían el favor de lamerlo. Pero ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Hombres como aquellos jóvenes que por la fe se sostuvieron ante un hombre poderoso de aquel tiempo, Nabucodonosor, el gran rey del imperio medo-persa, que lo llevó cautivo a Babilonia, y que consideraron su fe en Dios mucho más valiosa que su propia vida. Esos sabían el valor de la fe. Ay, es que a mi esposa no le gusta. ¿Y cómo le va a gustar? Si te va vos hasta cenizoso. No, el brillo lo perdiste. ¿Cómo va a venir ese hombre a querer imitar la fe de una mujer gritona, soberbia, irrespetuosa? Ay, hasta estoy pensando, dice, dejar de ir a la iglesia. Es que este hombre no se compone, usted. Es que esta mujer no se compone. ¿Hasta dónde te ajusta la fe a ti? ¿No te has puesto a pensar que quizás el problema no es un segundo, sino que el problema eres tú mismo? Ayer escuché y vi en internet a un predicador que yo no sabía que había muerto y por eso me llamó la atención. T.B. Joshua se llama él, creo que es africano por el acento. Le aconsejo que lo vea. Cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y el Señor me hablaba a mí en la madrugada de ayer, y en la tarde dije yo: Señor, tú tienes propósito con todo lo que haces. Y luego vi una cruzada que este hombre hizo en República Dominicana. Es increíble. La fe es poderosa. La fe en Jesucristo. No la fe en la Santa Isabel, ni en la Juanita, ni en la Chabelita. No. La fe en Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo decía: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero para ser imitador de Cristo, usted tiene que vaciarse de sí y ser lleno del Espíritu Santo. Esos jóvenes consideraron la fe en Dios mucho más valiosa que su propia vida y los lanzaron al fuego. Pero como Dios dice que aquellos que en Él confían no serán jamás avergonzados, dicen que se descendió el Señor y caminó con ellos en medio de la llama. Ni la llama les quemó, ni su ropa olía a humo. Porque el Señor ha dicho, para la gente de fe, el Señor dice, para los que lo pueden creer, que las aguas de los ríos no los anegarán y la llama no arderá en ustedes, dijo el Señor. Eso es posible si usted lo cree. Si usted lo cree, lo recibe, y si lo recibe, Dios lo hace. Porque de esta no es mi palabra, no me da ni vergüenza hablar de esto, porque no es mi palabra, es la palabra del Señor. Daniel valoró la fe en Dios mucho más que su propia vida. Lo amenazaron con echarlo al foso de los leones, y al foso de los leones lo mandaron. Pero prefirió la muerte antes que dejar su costumbre de orar 3 veces al día, como lo hacía siempre. Hombres como David, que no temió enfrentar a un gigante arriesgando su vida,
antes que escuchar aquel blasfemo gigante que blasfemaba contra el nombre de su Dios. Y lleno de fe, era un muchacho, no era ni hombre. Era un muchacho. Y se fue y afrontó a ese hombre que los estuvo amenazando y hablando barbaridades por 40 días. Él no vio su tamaño. Él vio quién estaba con él, que su presencia sobrepasa los cielos de los cielos. Y eso le llamó a ese muchacho ponerse al frente de ese gigantón y le dijo esa frase que usted sabe, que conoce bien. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Háblele a su gigante. Usted no está solo. Dios está con nosotros. Las cosas que estamos viendo en el presente, hermanos, lejos de desanimarnos, debería de confirmarnos que la palabra de Dios es verdadera y que lo mejor que deberíamos hacer es seguir creyendo y confiando en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es lo mejor que podemos nosotros estar haciendo, confiando en el nombre del Señor. Podría seguir enumerando hombres de fe, pero lo que quiero establecer es la actitud que se debe de tener cuando nuestro alrededor se vuelve peligroso. Agárrese de Dios. Lucas 21:28. Cuando estas cosas que estamos viendo, ya vamos para el tercer año ya de pestilencia. Ahorita mi hermana está con COVID, 2 hermanas con COVID, el hermano Arnulfo, su familia está con COVID, pero ya les va a pasar. Ya el otro domingo los tenemos aquí, testificando que Dios es grande y poderoso. Amén, amén. Cuando estas cosas comiencen a suceder, no dijo el Señor, llénense de cobardía, agachen la cabeza, corran, metan la cabeza en el suelo como la avestruz, escóndanse. No, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y esa redención puede ser en 2 sentidos. Puede ser que nos mate, puede ser que Cristo venga por nosotros. Pero en ambos casos vamos a ser librados. No temas lo que mate el cuerpo. Tema aquel que después de muerto tiene poder para juzgarte, de mandarte a la gloria o mandarte al infierno. A ese hay que temer. Y tengamos paciencia, porque el Señor no vendrá antes que las cosas que están sucediendo terminen de suceder. Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia. ¿Y qué es lo que dice? Lo que hay que hacer es afirmar vuestros corazones en fe en el Señor, porque la venida del Señor se acerca. Si pierdes la fe, lo perdiste todo. Nada, absolutamente nada se puede hacer. Estas no son palabras huecas, yo espero que usted las escuche con atención. Si usted pierde su fe, usted lo perdió todo. Nada, absolutamente nada se puede hacer. Ahí es donde aplica lo que dijo el apóstol Pedro. Le sucede la del chanchito, que aunque lo bañe y le ponga perfume, vuelve al cieno nuevamente. Como el perro que come lo que vomita. Más, dice el Señor, te hubiera valido no haberme conocido que echarte atrás del santo mandamiento. Usted no ha sido creado, como dije hace rato, para ser víctima, para ser presa. Usted tiene un Dios que le ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a tomar el lugar de su castigo para que usted sea salvo. Usted no está solo, Dios está con usted. Usted no es un vencido, usted es un vencedor por medio de aquel que nos amó. Entre tanto, lo que ha de suceder, suceda, alimentemos nuestra fe.
¿Cómo lo vamos a hacer? Leyendo la Biblia. Si esta palabra usted no la lee en fe y a la luz del Espíritu Santo, usted la va a leer y no va a decir nada para usted. La Biblia nos exhorta y nos dice: sed llenos del Espíritu Santo. Lea su Biblia, ore, congréguese y predique al mundo. Porque no solamente ore, lea su Biblia y congréguese. Se va a morir así. Usted es como un lago que le riega un río. Tiene que tener salida. Tiene que fluir y regar campos y seguir su trayectoria hasta el mar. Usted también lea su Biblia, ore, congréguese y predique y dígale al mundo que hay esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Que Jesús se entregó por nuestros pecados y que justifica delante del Padre a todo aquel que cree en Él y le da el derecho de entrar en el reino eterno de Dios. Vaya y predícalo. Hágalo con alegría. No predicamos muerte, predicamos la vida. No anunciamos a un enemigo, anunciamos a uno que te ha amado tanto hasta la muerte. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por el consejo con que nos aconseja. Te pedimos, Señor, que nuestra fe sea aumentada. Que aquellos que han descuidado la fe, Señor, se vuelvan a ti. Y como dice tu palabra, que pidan la llenura del Espíritu Santo. Y que si nosotros como padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más tú nos darás del Espíritu Santo al que te lo pida. Señor, yo pido que esta congregación, de los que están y de los que han de ser añadidos, ninguno se pierda, Señor. Que sean hombres y mujeres de fe, que en fe llamen las cosas que no son como si fueran, que terminen de entender de una vez por todas, Señor, que la fe es un tesoro valioso, que podemos llamar dichosa nuestra vida, pero si perdemos la fe en ti, Señor Jesús, somos menos que nada, somos menos que nada.